Fracciones decimales son aquellas cuyo denominador es la unidad seguida de 0. Ahí tenemos algunos ejemplos. Tenemos 6 dividido entre 10, que es igual a 0.6. 15 dividido entre 100, que es igual a 0.15. Y 3 dividido entre 1000, que es igual a 0.003. En los videos que yo les voy a mandar luego, ustedes van a poder ver la explicación de cómo realizamos dicha división de cada una de esas fracciones decimales que ustedes ven. Nota. Después del punto decimal hacia la derecha, se lee S, y dependiendo de la cantidad de ceros que tenga la unidad, es decir, los ceros que tiene la unidad, indica la cantidad de cifras que tienen números después del punto decimal. Conceptos de números decimales. Los números decimales es el cociente que resulta de una fracción decimal u otra fracción, ya sea propia. Cuando hablamos de fracciones propias, son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Cuando nos referimos a fracciones impropias, son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. Tanto de una fracción decimal como de una fracción propia o impropia, tenemos un número decimal, porque es el cociente o el resultado de dividir una fracción decimal o una fracción propia o impropia. Lectura de la posición de un número. Aquí en este cuadro podemos ver cómo se lee un número decimal, es decir, la posición, es decir, el lugar que ocupa un número decimal. El número decimal tiene dos lados, lado izquierdo y lado derecho. Ese a partir del punto decimal. El lado izquierdo, a partir del punto decimal, es decir, los valores que están en el lado izquierdo del punto decimal corresponden a los números enteros. Y los que están a la derecha del punto decimal corresponden a las fracciones decimales. Nota. Como los nombres de valor de posición inician a partir del punto decimal a la izquierda del punto decimal están las unidades, las decenas y las centenas. Esa es la posición que ocupan los números enteros. Y se leen unidades, decenas y centenas. Donde pone los dígitos que representan los números enteros, que son los mayores o iguales a 0. A la derecha del punto decimal están las décimas, las centésimas, donde pones los dígitos que representan los números que son fracciones de 1, números que son mayores que 0 y menores que 1. Tenemos ahí un ejemplo. $745.36. A partir del punto hacia la derecha corresponden a los números fraccionarios. A partir del punto hacia la izquierda corresponden a los números enteros. Ahí ustedes pueden ver una explicación
de cómo se leen los números que corresponden a la izquierda y a la derecha del punto decimal. Ahora tenemos la conversión de una fracción a un número decimal. Y al mismo tiempo decir a cuál de las clases de decimales corresponde dentro del conjunto de los números racionales. Cuando hablamos de las clases de decimales, ¿a qué corresponde? Estamos refiriendo a los decimales exactos, decimales periódicos puros, decimales periódicos, que son las clases de decimales dentro del conjunto de los números. En estas clases de decimales, dentro del conjunto de los números racionales, vimos la definición de un decimal exacto, que es aquel que al dividir el numerador entre el denominador, el residuo es cero. El cociente me va a dar un número decimal que después del punto puede tener una cifra, etcétera, pero solamente el cociente me va a dar ese número. Ahí tratamos un decimal exacto. El decimal periódico puro es aquel que al dividir el numerador entre el denominador, el cociente me va a dar un número, donde después del punto decimal se va a repetir periódicamente, es decir, infinitamente. Nunca se va a terminar, en este caso, de dividir. Es el decimal periódico puro. Y el decimal periódico mixto es aquel que al dividir el numerador entre el denominador, después del punto decimal va a aparecer un número que no se repite. Y después de ese número que no se repite, entonces va a comenzar a aparecer el número que se va a repetir periódicamente o infinitamente. Es decir, el decimal periódico mixto es la combinación del decimal exacto y el decimal periódico. Esto ustedes podrán revisarlos porque estos conceptos están bastante claros en el primer material que yo les envié. Es importante dominar estos conceptos porque en esta regla, aquí ustedes pueden ver la regla que se hace para convertir una fracción a un número decimal. Luego también van a ver algunas explicaciones que yo les voy a mandar por video de cómo se convierte una fracción a un número decimal. Y se realiza, porque aquí tenemos los resultados, pero en los videos que yo les voy a enviar, ahí está la explicación de cada tipo de decimal, donde ustedes podrán comprobarlo con los ejemplos que tenemos ahí. Operaciones de multiplicación y división de números enteros y decimales con la unidad seguida de cero. Aquí tenemos 4 casos. Cada caso tiene su regla para resolver este tipo de operaciones. Algo que yo le voy a recomendar es que para usted poder entender este tema, tiene que aprenderse las reglas de cada, porque estas son operaciones en las cuales no se hacen cálculos, sino que se realizan aplicando las reglas. Entonces, si usted no se aprende la regla de cada caso, no va a poder realizar las operaciones correspondientes a la multiplicación y división
de números enteros y decimales con la unidad seguida. Aquí yo le estoy explicando de manera teórica. Ya en los videos que usted va a recibir, usted va a ver la explicación de cada caso. Usted se va a dar cuenta que en cada caso que yo le explico, inmediatamente le aplico la. Tenemos aquí el primer caso de las operaciones de multiplicación y división de números enteros y decimales con la unidad seguida de 0. El primer caso es multiplicación de números enteros por la unidad seguida de 0. Es decir, aquí vamos a multiplicar un número entero por la unidad seguida de 0. Es decir, la décima, centésima, milésima, desmilésima, cien milésimas y millonésima. Caso número 1. La regla del caso número 1 de la multiplicación de un número entero por la unidad seguida de 0 dice de la siguiente manera: para multiplicar un número entero por la unidad seguida de 0, se escribe el número entero. Yo tengo 25 y luego escribo el número entero, entonces a ese número le añado tanto 0 como 0 tenga la unidad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos 25 multiplicado por 10. Lo primero que tengo que hacer aplicando la regla es multiplicar, escribir el 25. Y como es multiplicado por 10 y la unidad solamente tiene un 0, entonces al 25 yo le añado el 0 que tiene la unidad. Entonces el resultado de esta multiplicación es 205. Segundo ejemplo es 45%. Escribo el 45 y luego al 45 le añado los dos ceros que tiene la unidad. Entonces me da como resultado 4.500. ¿Por qué la comito? Porque de derecha a izquierda siempre se separan los números en grupo de 3 cifras cuando pasan de más de 3 cifras. Cuando son 3 cifras no se separan, pero a partir de 4 cifras, pues se separan con comillas los números en grupos de 3 cifras de derecha a izquierda. Tenemos 250 multiplicado por 10.000. Escribimos 250 y luego observamos cuántos ceros tiene la unidad. Podemos ver, la unidad tiene 4 ceros. Después que yo escribo 250, entonces voy a agregar los ceros a 250, la cantidad de ceros que tiene la unidad, que son 4 ceros. Cuando yo agregué los 4 ceros, entonces dividí, ¿verdad?, en grupos de 3, de derecha a izquierda, en grupos de 3 cifras, el número o el resultado que me dio la multiplicación. Observen, cuando los resultados tienen más de 3 cifras, se separan con comillas en grupos de 3 cifras de derecha a izquierda. Pueden ver, cuando realizamos este tipo de operaciones con la unidad seguida de 0, no hay que hacer ningún cálculo, solo se aplica la regla. Tenemos el caso número 2. El caso número 2 es la multiplicación de un número decimal. Recuerde que el caso número 1 es de un número entero por la unidad seguida. El caso número 2 ahora es la multiplicación de un número decimal por la unidad seguida de 0.
para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de cero, se corre el punto decimal hacia la derecha. Tantas cifras como cero tiene la unidad. Si la cantidad de cifras que tiene el número después del punto decimal no es igual a la cantidad de cero que tiene la unidad, entonces se completa con cero la cifra que falta para que el punto haga su recorrido. Esta regla hay que aprendérsela, porque si no se la aprende, lamentablemente no va a poder resolverla. La regla número 2 dice que para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de cero, se corre el punto hacia la derecha. Tantas cifras por tantos lugares como cero tenga la. Observa el primer ejemplo. 0.25. Corro el punto. ¿Cuántos lugares hacia la derecha? Un solo lugar, porque el 10 solamente tiene un solo. El punto está delante del 2, entonces al correr un solo lugar hacia la derecha, queda entre el 2 y el 5. Por eso el resultado es 2.5. Observa el segundo ejemplo. 0.25 multiplicado por 100. ¿Cuántos lugares hacia la derecha va a recorrer el punto? 2 lugares, porque la unidad tiene 2 ceros. Entonces está delante 0.25. Corre el punto 2 lugares o 2 cifras hacia la derecha, entonces va a caer el punto detrás del 25, convirtiéndose en un número entero. Cuando a la izquierda del punto decimal es un 0 y el punto corre hacia la derecha, ese 0 se pierde. Si es 0, se pierde. Usted puede ver ahí, al correr 2 lugares o 2 cifras hacia la derecha, entonces el resultado es 25. 25, el punto cae detrás del 5, convirtiéndose este número en un número entero. Recuerden que hay una regla que los números enteros no se marca el punto. Por eso aquí aparece 25 y el punto no aparece, porque el punto en los números enteros no se marca. Sí está ahí invisible, pero no se marca. Solamente los puntos se marcan en los números. Tenemos 1.45 multiplicado por. ¿Cuántos ceros tiene la unidad? 3 ceros. ¿Cuántas cifras va a recorrer el número hacia la derecha? 3 lugares. Observa. Las cifras que tiene el número después del punto son 2, que es 45. Y el punto tiene que recorrer 3 lugares. Entonces me falta una cifra para que el punto pueda recorrer 3 cifras. Entonces, como me falta una cifra, la cifra que me falta, yo la completo con 0. Porque el punto tiene que recorrer 3 cifras. Porque la unidad tiene 3 ceros. Observe, el punto está en. Observe que aquí el 1 no se pierde, porque el 1 es un valor. Solamente el 0, cuando el punto corre hacia la derecha, es el que se pierde. Pero si hay otro número, cualquier otro número que esté a la izquierda del punto, no se pierde. Entonces, observe, el punto partió de 4 lugar, 5 lugares, pero me faltó una cifra, porque tiene que recorrer 3 cifras. Entonces, la cifra que me faltó, yo le agregué 0, y ahí ya el punto hizo su recorrido completo y el punto me cayó detrás del 0.
convirtiéndose esto en un número. Tenemos aquí 0.250 multiplicado por 100.000. ¿Cuántos lugares va a recorrer el punto? ¿Cuántas cifras va a recorrer el punto hacia la derecha? De acuerdo a la unidad seguida de 0, son 5 lugares. Pero ¿cuántas cifras tiene el número después del punto? 3. ¿Cuántas cifras faltan para que el punto recorra 5 cifras? Faltan 2. Entonces, ¿qué se hace? Que se agregan 0 completando la cifra que falta. Por lo tanto, yo corrí desde punto, un lugar, 2 lugares, 3 lugares, me cayó detrás, el punto detrás del 0 de 5. Como me faltan 2 lugares, yo agregué 2 ceros más. Y ahí quedó. Recuérdense que al yo agregar los 2 ceros, se formó el número 25.000. Como siempre, de derecha a izquierda se separan las cifras en grupos de 3. Por eso usted ve que la familia quedó en 27. Tenemos 27.50 multiplicado por 1.000.000. ¿Cuántos ceros tiene la unidad? 6 ceros. ¿Y cuántas cifras después del punto decimal? A la derecha del punto decimal hay 2 cifras. Y el punto tiene que recorrer 6 cifras. Entonces, las cifras que faltan, es decir, a partir de 56 hacia la derecha, usted tiene que agregar las cifras que faltan para que el punto recorra. Si tiene 2 cifras después del punto decimal hacia la derecha, para que el punto recorra las 6 cifras, entonces tiene que agregar 4 ceros que usted agregue, más el 56, aplican las 6. Entonces, el resultado que usted tiene, recuérdense que para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de 0, recorre el punto hacia la derecha tantas cifras como 0 tenga la unidad. Si el número decimal no es igual o no tiene la cantidad de cifras igual a los ceros que tiene la unidad, entonces ese número se completa con 0, la cifra que es falsa, para que el punto haga su recorrido. El caso número 3. El caso número 3 es la división de un número entero entre la unidad seguida. Como vimos antes, todo número entero tiene el punto detrás de la última cifra. Pasa que en el número entero no se marca el punto, es invisible, pero está. Y esto es importante porque cuando vamos a realizar las operaciones de la división de un número decimal o de un número entero entre la unidad seguida de 0, tenemos que tener presente que si es el número entero, tenemos que tener presente dónde está el punto invisible del número entero, porque hay que tomarlo en cuenta para poder realizar. Entonces, la regla es la siguiente. Para dividir un número entero entre la unidad seguida de 0, se corre el punto del número entero, que siempre va a estar en la última cifra,
visible, pero hay que tomarlo en cuenta. Hacia la izquierda, tantas cifras, tantos lugares como cero tenga. Si la cantidad de cifras que tiene el número entero no es igual a los ceros que tiene la unidad, entonces las cifras que faltan se completan con cero, porque el punto tiene que recorrer las cifras del número de acuerdo a los ceros que tiene la unidad. Entonces, si el número de cifras que tiene el número entero no es igual a los ceros que tiene la unidad, se completa con cero las cifras que falten para que el punto haga su recorrido. Tiene una nota muy importante, que vuelvo y la repito. En los números enteros el punto siempre está detrás de la última cifra. Lo que sucede es que este número no se marca, pero hay que tener presente que está ahí. Es invisible y que cuando se realice esta operación con las unidades seguidas de cero, se parte de este punto. Tenemos un ejemplo. 25 dividido entre 10, el punto está detrás del 5. Como el punto se corre hacia la izquierda, va a correr una sola cifra, porque la unidad solamente tiene. Tenemos 25 entre 100, ahí va a recorrer dos cifras hacia la izquierda, porque la unidad tiene dos ceros. Entonces, si el punto está detrás del 5, a recorrer dos cifras cae delante de. Se pone el 0 siempre adelante, si no hay otro número, para destacar el punto decimal. El 0 a la izquierda no equivale a nada. Tenemos 145 dividido entre 1000. ¿Cuántos lugares va a recorrer hacia la izquierda? 3 lugares. Como vemos que 145 tiene 3 cifras, entonces el punto me va a caer delante del 1. Como no hay más números delante del punto, pues se le pone 0 para destacar el punto. Tenemos el tercer ejemplo, que es 250, un número entero dividido entre 100. ¿Cuántos lugares va a recorrer hacia la izquierda? 5 cifras, 5 lugares, pero el número solamente tiene 3. Entonces las cifras que faltan se le suma. Si tiene 3, le faltan 2 cifras. Estas 2 cifras que faltan se completan con 0 para que el punto haga su recorrido. Tenemos 2756 entre 1 y 10. ¿Cuántas cifras tiene el número entero? 4 cifras. ¿Y cuántas cifras tiene que recorrer el punto de la izquierda? 6. Entonces, se completa con 0 las 2 cifras que faltan para que el punto haga su recorrido. Tenemos el resultado. Y el cuarto y último caso es la división de un número decimal entre la unidad seguida. Se aplica la misma regla anterior. Lo único que en aquella el punto no es visible porque es un número entero y en este el punto es visible porque es un número decimal. Para dividir un número decimal entre la unidad seguida de 0 se corre el punto. En la división siempre se corre el punto hacia la izquierda. Tantas cifras o tantos lugares como 0 tenga la unidad. La cantidad de cifras del número a la izquierda del punto decimal no es igual a los ceros que tiene la unidad, entonces se completan con 0 las cifras que falten para que el punto haga su recorrido. Ejemplo, tenemos aquí
0.5, 0.25, perdón, dividido entre 10. $0.25 dividido entre 10. Oiga, jóvenes, ese ejercicio está mal, porque el resultado de ese ejercicio es 0.025, porque el punto recorrió un lugar hacia la izquierda. Entonces el punto de ahí cae delante del 0. Es decir, que ese resultado está incorrecto. El resultado es 0.025. Tenemos el segundo, 0.25 entre 100. ¿Cuántos lugares va a recorrer hacia la izquierda? 2. Entonces tenemos 1, 2. El segundo resultado también está incorrecto, porque el resultado es 0.0025. El primero es 0.025. El segundo es 0.0025, aplicando la regla. Porque en el segundo ejemplo solamente hay un lugar para recorrer y el punto tiene que recorrer 2 cifras. Entonces tiene que agregar un 0 para que el punto recorra la otra cifra. Por eso es que el resultado del segundo ejemplo es 0.0025. Y del primer ejemplo es 0.025. Vamos a ver el tercer ejemplo. El punto va a recorrer 3 cifras hacia la izquierda. Solamente hay una cifra, que es 1. Entonces, para que el punto recorra las 3 cifras, hay que agregar 2 ceros. Este sí está correcto. Entonces, se le agregó 2 ceros delante del 1 para que el punto recorra. Vamos a ver el cuarto ejemplo. En el cuarto ejemplo, el punto tiene que recorrer 5 cifras. Y observen que solamente hay una cifra a la izquierda, que es el 0. ¿Cuántos ceros tienen que agregar? Tienen que agregar 4 ceros, que eso fue lo que se hizo ahí. Después del 0, entonces se agregó 4 ceros para que el punto recorriera las 5. Y en el número 5, el número 5, tenemos 275.6 dividido entre 1.000.000. ¿Cuántas cifras tiene el punto para recorrer hacia la izquierda? 3. Pero el punto tiene que recorrer 6. Entonces, a esas 3 cifras, que es 275, yo tengo que añadirle 3 ceros para que el punto haga su recorrido. Puede ser que parte de 75, del 5 tiene 3 cifras a la izquierda del número. Necesita 3 cifras más para que el punto haga su recorrido. Entonces, a la izquierda del número, yo le agregué 3 ceros
para que el punto haga su recorrido. Luego ya ustedes podrán ver en los demás videos que yo les voy a enviar la explicación de cada uno de esos pasos, cómo se realiza cada uno. Está bastante explícito para recordarle que tenemos que aprendernos las reglas. Si usted no se aprende las reglas de cada caso, jóvenes, no va a poder realizar las operaciones correspondientes al. Así es que usted va a tener los videos, ¿verdad? A mano. Saque su momento, saque su tiempo y al paso, y cada vez que usted pueda, vea los videos, vea la explicación, y a medida que usted vaya viendo la explicación, usted se va aprendiendo las reglas, los pasos y las propiedades. Son necesarios aprender, porque si no se aprenden, no podemos realizar los cálculos. Son las reglas, son los pasos, son las propiedades. Es la clave para poder entender la parte práctica. La matemática es fácil, pero se hace fácil cuando usted se aprende las reglas, cuando usted se aprende los pasos o cuando usted se aprende las propiedades. Porque las reglas, los pasos y las propiedades le van diciendo todo lo que usted tiene que hacer en el cargo. Usted ve este tema, aquí usted no tiene que hacer ningún tipo de cálculo, sino simple y llanamente usted encuentra los resultados aplicando la regla en cada caso. Así que no hay ningún tipo de dificultad por la cual usted decir, no entendí ese tema. Yo le mando este video y también le mando unos videos donde yo le estoy explicando en una pizarra cada uno de estos casos. De jóvenes, que yo les exhorto que estudien junto a estos videos. También yo les voy a enviar las prácticas que ustedes tienen que realizar. Y luego les voy a enviar el modelo de cómo usted me tiene que desarrollar cada práctica. La práctica que le voy a enviar va a ser ahora la práctica 1, que está el ejercicio 1.1 de la página 13 de su libro de texto. El único ejercicio que usted no me va a desarrollar es el tema D, porque lo vamos a explicar luego. Pero el A, el B y el C, ya con el material que usted tiene, sí que lo puede realizar ese ejercicio. Y también me va a realizar la práctica que yo le voy a enviar con relación a la parte 2, que es los videos que usted va a recibir ahora. Así es, jóvenes, que tienen mucho trabajo, pero tienen la ventaja de que tienen sus videos y que cualquier duda, inmediatamente usted lo que tiene que ver su video para que la despegue. Gracias por estar presente
y saber que usted va a hacer el mayor esfuerzo para poder aprender estas clases. Este es el material, ya nos estamos preparando con el material para el primer parcial. Usted tiene ahí todo el material necesario que usted necesita con respecto a los primeros temas que van para el primer parcial. Gracias, jóvenes, buena suerte y que el Señor